Mis audífonos. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Hola, amiga, ¿me escuchas? sí, perfectamente. ¿Escucha claro? Sí, Perfecto, es que no me puse los audífonos, entonces voy a transmitir con el audio del celular. perfecto. Déjame nada más, es que me quedé sin pila. Si de repente me corto es porque no sé qué está pasando en mi colonia que se está yendo la luz. Y ya van dos veces que se me va en esta tarde, noche. Entonces, pues ya les anuncié en Twitter. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Villalobos, soy psicólogo y bueno, soy el fundador de Consultorio de las Emociones junto con mi compañera Magali, que está también aquí conmigo transmitiendo esta noche. Durante la semana pasada les hicimos una breve encuesta en Twitter en @memo-villalobos y hablamos acerca de algunos temas que les gustaría que tocáramos para esta noche. Y el tema que les gustó fue sexo, luego existo. Entonces, ya Sexo. tenemos algún sexo, luego existo. ¿Te parece si saludamos? Claro. Mira, está Fanny. Hola, Fanny. Fanny Memo. Fanny, nuestra Ah, amiga. hola. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Y JC Robles, 1972. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hoy el Perfecto. tema va a ser sexo y luego existo. ¿Por Así es. Sexo, luego existo. Déjame entrar a mi perfil porque ahí tengo las preguntas. Entonces, básicamente de lo que queremos hablar y de lo que queremos esta noche contarles un poco, pues es acerca de todo aquello que tiene que ver con el sexo, ¿no? Sexo, por ejemplo, ¿qué es el sexo y por qué nos interesa tanto? El sexo rudo, el sexo tierno, el sexo casual, el sexo por aplicaciones, el sexo sin condón, el sexo protegido, el sexo informado, el sexo pantuflero, el sexo de casados, el sexo monótono, el sexo informal. tantos Sexo. sexos? Hoy vamos a hablar de sexo. Así es que, digo, básicamente o prácticamente todos tenemos alguna idea de qué es el sexo y somos de alguna u otra forma un poco expertos en el tema, en la materia. Hemos llevado a través de nuestra vida pues todo este tipo de actividades, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que comenzáramos con algunas cosas que yo vi en Twitter que me dijeron acerca de qué es el sexo, ¿te parece? Perfecto. Déjenme encuentro aquí. Por aquí también si tienen algún comentario, alguna duda, alguna anécdota, ¿por qué no? También nos gustaría leerlos. Fíjate, dentro de la pregunta que les hice, que qué es el sexo, me ponen lo siguiente. Me dicen que es parte de la vida, que por ello está en las 14 necesidades del ser de Virginia Henderson. Me ponen que es una serie de características que nos diferencian a los machos de las hembras. Al menos así le enseñaron en la primaria y las relaciones sexuales, identidad de género, etcétera, pues son otro rollo. Bueno, sí, También nos dicen acerca de la identidad sexual. Me preguntan que qué es para mí el sexo. Me preguntan qué es la consumación del amor de dos personas. Que si el sexo eh, o el tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Hacen esta diferenciación. Y tener relaciones sexuales es la forma en que dos humanos se conectan, traspasan su límite y se entregan con toda la confianza e intercambian energías. ese sería el sexo Eh, romántico. Otra cosa que dicen es que es solamente descargar y satisfacer el cuerpo, más no el alma. Edwin Ventura nos dice, es una entrega, algo hermoso, una necesidad fisiológica. Esteban Arce nos dice que en este momento donde compartes tu intimidad con otra persona, puede ser tu pareja, un conocido, un desconocido, no sé si sería una necesidad, como respirar o comer.
Eric Rolando, por ejemplo, nos dice que el sexo es una necesidad fisiológica. Otro, Juan Simo Magnífico nos dice que es otra forma de expresarse, que es otro lenguaje. Eh, @weap nos dice que el placer, que es una necesidad humana tal cual como las otras. Cómo comer, cómo tomar agua, cómo alimentarnos, etcétera. Y justamente, Magali, con esto me gustaría que diéramos un poco más inicio a lo que tiene que ver con sexo. En realidad el sexo es, como bien lo mencionan todos aquí en las respuestas que nos han dado, pues es cierto, ¿no? Es todo eso y nos falta agregar algunas otras cosas, que en realidad sería como el compromiso que nosotros adquirimos con nosotros mismos cuando empezamos a tener sexo, la responsabilidad que nosotros intercambiamos cuando estamos con otras personas satisfaciendo nuestra necesidad sexual, las ideas o programaciones, prejuicios y valores que nosotros ya traemos del sexo. Esas ideas que nos fueron transmitidas de nuestra familia, de nuestros padres, de la religión, de la sociedad, etcétera, ¿no? Porque el sexo no es lo mismo aquí, por ejemplo, practicarlo en la Ciudad de México, que practicarlo en donde existe la poligamia como parte de la sociedad, ¿no? En donde se te permite estar casado con 4 o 5 mujeres, y tener sexo con todas, y tener hijos con todos, y tener que reconocerlos a todos. Es decir, el sexo en cada una de las culturas en las que nosotros vivimos tiene sus propios parámetros y tiene sus definiciones. Sin embargo, siempre nos lleva básicamente a lo mismo, que es el contacto físico, el placer y el deseo sexual, ¿no? Una cosa es el erotismo, otra cosa es el sexo, y también, bueno, yo no puedo dejar de lado, y siempre tenemos que mencionarlo, el sexo tiene que ver con nuestras emociones. Y el tema es justamente sexo, luego existo. Hemos visto que durante las prácticas que ha habido mucho tiempo actuales en la sociedad, pues existen aplicaciones muy padres para poder contactar con gente. En la práctica, por ejemplo, LGBT, en la práctica gay, existe la aplicación de Grindr, en donde uno puede entrar, hacer un perfil, poner ciertas características como tu peso, tu altura, tu estatura, tus intereses, qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, y poner una descripción breve en donde tú digas, yo quiero conocer gente de tal edad a tal edad y quiero tal, 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 ¿no? Y entonces vas a tus parámetros, tú empiezas a conocer gente, te citas, tienes sexo y se acabó. Te vas. Y con la siguiente persona, te citas, tienes sexo, se acabó, te vas, ¿no? Y así sucesivamente. Y hay una aplicación que me gustaría que tú nos dijeras, Maga, que es Tinder, que tiene que ver un poco más con la parte heterosexual, que también he visto por ahí 2 que 3 perfiles gays. Pero bueno, a ver, cuéntanos. Sí, mira, bueno, en Tinder me parece que la aplicación va más, igual como creas un perfil, em, ¿qué más? Interactúas, haces match con las personas que son afines o que son como las características que te gustan. Y bueno, pues igual y como que yo he escuchado mucho que en esta cuarentena muchos están interactuando así. Y bueno, antes se veía así como que como algo malo, algo como poco formal. Y bueno, pues es que hay muchos que no buscan formalidad, ¿no? O Claro. también, y también hay otros que sí. También me ha tocado escuchar historias que también se han dado y terminan enamorados por siempre en esas aplicaciones. Fíjate, qué curioso, sí. Esta aplicación es muy interesante, ¿no? Porque también te presta mucho para que conozcas nuevas personas y también no necesariamente es para esas citas formales, también se puede dar esa interacción y te ahorras muchísimo tiempo, la verdad. Fíjate qué interesante. Y al final, pues nos lleva a un sexo casual, un sexo rápido, un sexo de brevedad, ¿no? En donde a lo mejor no profundizas con la persona, no llegas a tener como una interacción mucho más cercana, únicamente es compartir fluidos, compartir abrazos, compartir besos de momento, un calentón,
y se acabó, ¿no? Terminas básicamente y te vas. Si acaso en esas relaciones a lo mejor de repente quedan un poco, que podemos ser amigos, que podemos volver a vernos, que podemos volver a interactuar, pero básicamente están diseñadas estas aplicaciones para tener sexo. Es decir, tú haces tu perfil, tú haces tu perfil, entras, diseñas qué es lo que quieres, buscas, vas, tienes sexo y se acabó, ¿no? Entonces, es sumamente interesante cómo nosotros, los seres humanos, de alguna u otra manera, hemos intentado dividir o separar lo que es el sexo del amor. Y nos ha funcionado, ¿no? De alguna u otra manera, el sexo es un instinto básico principalmente. Es algo que traemos, ¿cómo? Fíjate, Memo, que escuchaba la otra vez algo muy interesante, que a diferencia de los centennials de los millennials, y bueno, a lo mejor unas personas que son como más jóvenes nos podrán informar, que tienen más disposición a buscar los objetivos que quieren y que son más objetivos a buscar también a las parejas sexuales, no como los millennials que muy ocasional tienen ese apego a querer el romanticismo, tener una relación, etc. En este caso, los centennials los describían como que es una población que al ser más objetivos y tener las cosas más rápido, no se llevan como ese tiempo del romanticismo. Y que es más fácil que terminen hasta las relaciones. ¿Que es más fácil que terminen sus relaciones? Terminen sus relaciones sin desarrollar esa parte de la crisis emocional como las otras generaciones. O sea, son más desapegados. Exactamente. Qué bien. Bueno, qué bien, y a veces eso puede llegar a conflictuar a ciertas personas que interactúen, ¿no? Porque, digo, cada quien somos un mundo. Recordemos que cuando hablamos de sexualidad o de sexo, pues hablamos de manera particular porque estamos hablando de las sexualidades. Es decir, existen tantas sexualidades como humanos existimos en el mundo, ¿no? Cada quien tiene su propia sexualidad, tiene sus propios parámetros, sus propios límites, sus propias definiciones. Y esto es lo que nos lleva a interactuar con otras personas y a veces no tener estas afinidades ni coincidir qué es lo que queremos tener o hacer en el sexo, ¿no? Y es súper importante poder entender algunos puntos que justamente el día de hoy vamos a estar tocando. Por ejemplo, decían que es una necesidad fisiológica, aquí me decían en Twitter. Pues sí, y como yo les decía hace rato, tiene que ver con esta necesidad que traemos de ser mucho más, somos un poco más animales, ¿no? Y entonces esta parte animal a nosotros, lo que nos pide o lo que nos hace es pues solamente el deseo de reproducirnos, de aparearnos, de llegar a tener un encuentro o una intimidad con alguien más por puro placer, ¿no? Sin embargo, en esos momentos no estamos involucramos emociones porque las emociones siempre van a estar. No podemos, y eso ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, no podemos separar nuestras emociones de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, ¿no? Y evidentemente el deseo sexual tiene emociones de por medio. O sea, una persona que te diga, yo no involucro emociones en el sexo, pues te está mintiendo. De entrada, porque no se puede. Nuestro cerebro es un cerebro emocional y nuestro cerebro está completamente, en el momento en el que se enfoca, pues está ahí y está sintiendo, tiene esas emociones de por medio, ¿no? Cuales sean las que estén pasando, sentimientos, etcétera. Pero las estamos involucrando. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos y podemos desaprender o desapegar cuando estamos teniendo sexo? Que es justamente el compromiso. Lo que no estamos interesados es en tener un compromiso con la persona que está teniendo sexo con nosotros y básicamente lo que necesitamos es un masturbador, ¿no? Poder meter en algún orificio el pene para poder satisfacer nuestro deseo sexual y se acabó. Eso está bien, no pasa nada, eso es un instinto muy básico, ¿no? Ese es un deseo en donde el placer está, digamos, en otro nivel en donde nosotros ya hemos entendido que el placer tiene que ser así, que queremos solamente disfrutar y no queremos involucrar ni tener que tener un compromiso con alguien, es decir, tener que levantarnos, tener que seguir platicando, tener que seguir charlando, tal. Que justamente eso ha sido una de las características que ha pasado con millennials y centennials principalmente. Exactamente. La interacción con las demás personas no les interesa tanto.
Lo que les interesa solamente es el placer por el mero hecho de placer. Y entonces no importa si es alto o blanco o feo o guapo, simplemente el hecho de tener ese encuentro. Y aparte hay algo bien interesante. Cuando tenemos estos encuentros casuales, lo que surge es una adrenalina muy importante en el cuerpo que empieza tu cerebro empieza a funcionar de manera mucho más rápida, ¿no? Pero también, ojo, las neuronas empiezan a quedarse mucho más tranquilitas. No piensas, no hay tanta sinapsis, no estás teniendo tantas conexiones, porque estás pensando con tu cerebro reptiliano que tiene que ver solamente con la parte del placer, del deseo de querer tener sexo, ¿no? De reproducción, digamos, también. Y es cuando entonces tú vas y tienes, satisfaces el instinto y pum, se acabó, te vas a otra cosa. Ojo, y me gustaría que esto quedara muy bien para que no sientan que estamos criticándolo o atacándolo. Esta forma de tener sexo es una práctica que se ha llevado desde que el hombre es hombre, desde que la vida existe y desde que tenemos y hemos tenido sexo, ¿no? Es decir, desde siempre. Este instinto animal viene en nuestro ADN, está con nosotros. Lo que nosotros hemos creado y lo que nosotros como sociedad hemos puesto en parámetros o límites es el empezar a definir con quién quiero tener sexo, con cuántas personas me gustaría tener sexo y después de eso hacer o formalizar compromisos, ¿no? Que muchas veces eso es lo que ocurre cuando estamos en relaciones de pareja, Magali, porque normalmente nosotros entramos de lleno a una relación y damos por hecho muchas cosas. Y una de esas cosas que damos por hecho es el sexo. No hablamos de sexo, solamente lo practicamos, ¿no? Vamos a la cama y entonces intentamos descubrir qué te gusta, qué me gusta, y lo hacemos con la experiencia que yo ya traigo y con la experiencia que tú traes, y entonces si surge algo padre y hay buena química y nos gustó, pues a lo mejor resulta algo bueno. Pero muchas veces puede resultar no ser tan bueno, no gustarnos tanto, ¿no? Fíjate que es algo muy importante, Memo. Muy rara vez se habla entre parejas o entre no parejas qué es lo que te gusta y lo que no te gusta del sexo. Y es algo tan importante, tan elemental para que tú tengas un sexo placentero. El decir, y también es el conocerte, el saber, esto me gusta, esto no me agrada, me gusta que, por ejemplo, hay muchas personas que disfrutan el sexo oral y hay otras personas que no les gusta. Entonces también eso como hablarlo para que también tu pareja no se sienta incómoda o no te lleve a otras zonas que no son agradables. Pero es la importancia de establecer qué es lo que sí y lo que no. Y de verdad que es muy diferente. Y también, y aparte de diferente, ¿sabes qué hace? Enriquece la relación sexual. Porque el placer no solamente está en el momento del acto sexual. El placer está en poder comunicar aquello que te gusta y también saber poner un límite, ¿no? No sé si en alguna ocasión, cuéntenos, les ha pasado, están teniendo una relación o intentando tener una relación sexual y a alguien les toca algo, alguna parte del cuerpo que justamente en ese momento no te siente, no te satisface, no te está gustando, no te gustó cómo te tocó, no te gustó cómo te besó, pero no dices nada por pena, por miedo, porque ¿qué va a decir? Porque va a decir que a lo mejor no sé tener sexo. En ese momento no te está gustando. En ese momento hay algo que, no sé, en ese momento me siento mal o algo que no te está permitiendo llevar a cabo tu relación sexual como siempre, pero es la importancia de hablarlo. Siempre y a veces, la importancia de comunicarse. Y a veces no te pasa lo mismo con otra persona. No. O sea, es decir, con una te puede gustar que te bese el cuello, pero con otra, como yo que tengo barba, por ejemplo, y beso a alguien en el cuello, a lo mejor no le gusta porque puedo raspar, ¿no? Entonces, es decir, cada persona tenemos distintas sensaciones de acuerdo a la química y a la forma en cómo interactuamos con cada una de las otras. O sea, ir por la vida intentando tener sexo de la misma manera, pues no nos va a funcionar y en algún momento eso va a explotar. Y es súper importante comunicarnos, saber decir qué me gusta y lo más importante que me parece es saber decir no me gusta. Por aquí no, por aquí sí, no quiero, sí quiero, prefiero esto, no prefiero. Y ojo, no experimenten dentro de la relación sexual, es decir, sin antes hablarlo. Ah, claro. No saquen un dildo a media relación sexual y entonces quieran introducirlo por cualquier orificio del cuerpo de la nada. Antes se tiene que hablar.
Antes tienes que decirle, oye, ¿qué te parece si utilizamos un juguete sexual? Oye, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿No? Eso siempre es muy importante, tocar esos temas antes de tener relaciones sexuales con esa persona y saber comunicar qué es lo que te gusta, ¿no? Así es. También, algo que me parece súper importante, no juzgar los gustos sexuales de la otra persona. Si una persona, si tú no coincides con los gustos sexuales, que justamente es lo que hablábamos al inicio, con otra persona, pues no pasa nada. Simplemente eso no se llevará a cabo, hay que llegar a algún acuerdo, a lo mejor yo puedo estar abierto a participar, a probar, o hay un límite en donde mis valores, mis ideas, lo que yo he vivido no me permite ir más allá, ¿no? Pero eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Y cómo lo vamos a tener claro? Teniendo experiencia sexual con uno mismo. Si tú no te masturbas, si tú no te tocas, si tú no recorres tu cuerpo, si tú no sabes cuáles son tus zonas erógenas, si tú no conoces tus terminales nerviosas, si tú no conoces tu cuerpo, si tú no conoces tu mente, es muy difícil que alguien más conozca tu cuerpo y conozca tu mente. No le tienes que delegar la responsabilidad absolutamente a nadie de que descubra qué te gusta y qué no. Puede pasar que de repente teniendo una relación sexual, bueno, pues descubres que a lo mejor y con esta persona te gusta que te toque un poco más el cuello o que te gusta que te toque un poco más el pezón. Eso suele suceder en las relaciones, pero tú ya conoces previamente tu cuerpo para que no llegues y le dejes la responsabilidad a alguien más, ¿no? Maga, creo que tenemos algunos comentarios. Justamente es lo que te iba a comentar, Memo. Nos llegaron algunos comentarios. Sergio Piano 86 se unió, bueno, y nos dice buenas noches, saludos y bendiciones. Hola, Sergio, buenas noches, un abrazo. Y JC Robles 1972 nos comenta, y por eso la educación sexual en casa es necesaria, porque implica valores y la comunicación es fundamental. Totalmente de acuerdo, Jorge. Pero mira, más que la educación sexual en casa, tiene que ver con educación integral de la sexualidad. Y al decir integral, quiero decir que no solamente tiene que ver con y ahorita les voy a decir algo bien importante, tiene que ver con la educación que se da también en las escuelas, ¿no? Cuando tú eres educador de la sexualidad, que en mi caso es una de las actividades que yo hago todos los días, que hago en cursos, etcétera, y es una de las áreas en las que yo decidí en la vida enfocarme, los valores con los que uno educa, las emociones con las que uno educa y todas aquellas ideas que uno trae acerca de la sexualidad, al momento de tener información de la sexualidad y transmitirla a alguien más y empezar a formar a alguien, todo esto que yo tengo se va a ir junto con esa educación que yo voy a impartir. Por eso es súper importante que las personas que sean papás, mamás, educadores de la sexualidad, maestros, o que se dediquen y tengan que ver con temas de educación de la sexualidad, antes reconozcan su propia sexualidad y sí se informen bien de qué es la educación de la sexualidad. Porque en vez de educar a veces, podemos empezar a transmitir prejuicios, empezar a transmitir ideas retrógradas, podemos empezar a transmitir información falsa y llegamos justamente a esa parte del miedo, ¿no? En donde nos da miedo, por ejemplo, y algo que justamente hablábamos hace rato cuando preparábamos la transmisión, el delegar la responsabilidad de una relación sexual, cuando hablamos, por ejemplo, de una relación hetero o gay o como sea, la persona que va a penetrar es la persona que seguramente tiene que traer el condón, que no siempre pasa. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo conozco y muchas de mis amigas casi siempre traen en su bolsa condones de mujeres. Y yo alguna vez me he preguntado, ¿por qué no traen condones femeninos? Porque no se nos educa, Memo. No se nos educa. Yo de esta trinchera te digo, bueno, siempre cuando relacionas la palabra condón, lo relacionas con el condón del hombre. Nunca te viene por la cabeza el condón de la mujer. Siempre, perdón, pero fíjate, también, o sea, como tú le decías, el responsable de penetrar es el responsable de cuidarse, pero también lo hacemos el responsable de la satisfacción, de lograr en el otro ese clímax. Y no es el responsable de cuidarse. Los responsables de cuidarnos en una relación sexual, somos ambos. Si yo voy a tener una relación sexual y voy a penetrar o voy a ser penetrado,
tengo que llevar mis condones si con esa persona me estoy cuidando y si decido con esa persona cuidarme. Será muy respetable quien decida no hacerlo y asumirá los riesgos de todo lo que conlleva el no cuidarte dentro de una relación sexual, ¿no? Que tampoco quiero estigmatizar porque muchas veces eso pasa. Cuando uno habla de sexo, de sexualidad, siempre se enfocan en lo perverso, en lo pervertido, en las enfermedades. Y entonces, obviamente, le damos un tono oscuro a toda esta parte de la sexualidad y lo único que hace es darnos miedo, ¿no? Nos menciona. No se trata de eso. Tenemos que tener sexo, pero tenemos que tener sexo con sentido y tenemos que tener sexo informados y sabiendo que tener sexo es una responsabilidad que voy a asumir porque ya tengo la madurez necesaria para empezar a practicar y tener sexo, y a partir de eso voy a asumir cada una de las consecuencias que eso me lleve o se derive, ¿no? Es decir, que cuando yo tenga sexo pase. Memo, nos comenta Sergio Piano 86 que la comunicación es fundamental. Ahí también nos dice que es un gusto estar con ustedes compartiendo en este momento. ¿Quién nos dijo? Sergio Piano 86. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Sí, tiene total relación con total verdad. Como lo habíamos dicho hace momento, sí, la comunicación es básica. También en el uso de los cuidados. Y bueno, Memo, también es importante reconocer que hay enfermedades de transmisión, que sí es cierto, que son muy útiles los preservativos, sí creo que es más el condón como el que te protege de estas enfermedades. Sin embargo, también hay otras que no lo son. Y existen distintos tipos de anticonceptivos. Déjame nada más cerrar la idea del condón. Por ejemplo, hablamos de una igualdad actualmente, ¿no? En cuestión de que las mujeres tienen que estar justamente al mismo nivel que los hombres, en donde los empleos, todo este discurso feminista que me parece increíble que se toca, ¿no? Yo lo único que invito, lo único que hago es que a lo mejor podamos entrar un poco en reflexión al respecto, porque también este tipo de actos habla de eso. El empezar a tomar la responsabilidad de tu propia sexualidad te empodera. Y el empoderarte quiere decir que lo que tú necesitas en el sexo, para tener el sexo como a ti te gusta, tú lo tienes que proveer. Tú no tienes por qué delegarle la responsabilidad absolutamente a nadie de tu protección. Y si tú tienes una vagina, pues tú compras un condón vaginal porque tú vas a cuidar tu vagina. Si tú tienes un pene, pues tú compras distintos tipos de condones para poder enfundarte el pene y tener un sexo protegido, un sexo seguro, ¿no? Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso te da el poder de decir, yo quiero tener un sexo y lo quiero tener de esta manera y lo quiero tener seguro. Nos comentan, tengo una consulta, yo tengo muchos años soltero y me pasa lo siguiente, las pocas veces que tengo actividad sexual, en muchas ocasiones me desconcentro y ni se me para. No sé si tenga que ver con el hecho. Ah, bueno, eso es una disfunción. Perdón, lo que está sucediendo... Sigue comentando y dice que me masturbo mucho o simplemente que me cuesta conectar con la persona, con las personas las cuales he podido estar. Ok, ¿qué sucede? Pueden ser varias cosas. La disfunción eréctil tiene mucho que ver, a veces sí hay una situación que tendríamos que revisar porque puede ser orgánica. Orgánica me refiero a que puede tener alguna implicación que tenga que ver con la biología, con el cuerpo, que algo no esté funcionando bien. Así es. En muchos de los casos tiene que ver con un proceso psicológico, en el cual los nervios del momento, y aquí justamente lo empieza mencionando, ¿no? Dice, yo tengo muchos años soltero y me pasa lo siguiente, las pocas veces que tengo actividad sexual. Es decir, su vida sexual seguramente es únicamente masturbarse. Que también ahí habría que empezar a ampliar la gama de posibilidades que los seres humanos solteros tenemos. No solamente tenemos por qué masturbarnos con la mano de arriba a abajo hasta eyacular, y momentáneamente y de manera rápida. Eso sí hace que tengamos eyaculaciones precoces y hace de alguna u otra forma que como no estamos teniendo el contacto físico con las personas y cuando lo tenemos, cuando empezamos a tener este contacto, pues obviamente no creemos en nuestro desempeño, o sea, es decir, pueden pasar por la mente de la persona muchas cosas. No confiar en su desempeño sexual, no creerse lo suficientemente atractivo o atractiva, no creer que esa relación es placentera.
a lo mejor algún olor no le está pareciendo, no le gusta su cuerpo, o sea, es decir, puede pasar un sinfín de cosas por esa mente, ¿no? Y eso hace que no haya una erección. Eso puede impedir que a lo mejor esté muy bien, todo perfecto, de repente hubo la excitación, pero nuestra mente empieza a trabajar tanto, empieza a conectar tanto, y obviamente lo que necesita bombear sangre es el pene en ese momento. La sangre la necesitamos abajo. Y lo que empezamos a hacer es a bombear la sangre por otros lados, en el pecho, porque nos ponemos nerviosos, y entonces se llena mucho más de sangre toda la parte de nuestro tórax, y no nos alcanza la irrigación de sangre en el pene para ese tipo de cosas, ¿no? Para tener el acto sexual. Entonces yo te invito, Sergio Piane86, a que profundices en el tema y vayas y consultes con algún experto para que te ayude, te oriente. Es súper sencillo, la verdad es que de los casos de disfunción eréctil y de eyaculación precoz, dentro de las consultas es muy, muy sencillo trabajarlo. Si el paciente empieza a tener, se trabaja directamente con uno mismo, a solas, y luego ya se empieza a practicar con las personas con las que uno empieza a tener relaciones sexuales. Y bueno, creo que hasta ahí paramos con los comentarios, por lo pronto. Memo, tú comentabas algo. Se unió Estudio Danzarte. Un saludo muy grande a Estudio Danzarte, que también nos está viendo. Bueno, comentabas un poquito, me parece que ya cerraste con el tema de la responsabilidad. También mucho habíamos dicho que hay quienes tienen sexo unos lo tienen por amor, otros lo tienen por deseo, pero hay quienes lo tienen por venganza. Ah, sí. Bueno, para entrar al tema del sexo por venganza, me gustaría poder hablar un poco de lo que es las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Cuando nosotros estamos teniendo sexo, una de las cosas que tenemos que tener claras es que existe un sinfín y una gama importantísima de bichos y virus que podemos adquirir de distintos modos. Así. Por el contacto simplemente a través de la piel, por fluidos, por la sangre, y bueno, por tener una intimidad con alguien sin usar algún tipo de barrera o protección, ¿no? Existen distintos tipos de métodos anticonceptivos. Existen los de barrera, por ejemplo, los anticonceptivos y los que son de emergencia, ¿no? Así es. Entonces, cada uno se utiliza para algo diferente. Y, por ejemplo, hay anticonceptivos específicos que son píldoras, que nos ayudan y que son regulares, que tienen... Hay uno que se pone en el brazo, que se pone... Es decir, mujeres tienen muchas formas, ¿no? Habría que acercarse a algún especialista, ginecólogo, etcétera, para que les diga cuáles y les recomiende el que mejor les funcione. Uno de los que son de barrera, pues es obviamente el condón, que no permite el paso ¿no? Y hay uno que me llama mucho la atención porque me han preguntado últimamente, que tiene que ver, y yo lo he visto y me da a veces hasta cierto coraje cuando me cuentan, digo, me guardo el coraje y trato de orientar a la persona de manera diferente, pero no nos queda claro por esta desinformación que tenemos que el método, por ejemplo, de la pastilla del día siguiente no es un método anticonceptivo. Es un método de emergencia. Exacto. Es un método de emergencia que solo se usa en aquellos casos esporádicos en donde hubo una situación de riesgo, como por ejemplo una violación, como por ejemplo que estabas muy, muy, muy borracha y que de repente, bueno, pasó y no hubo y no sabes que a lo mejor ahí puede suceder. Pero de verdad que hay que tener mucha conciencia cuando tenemos sexo con este tipo de situaciones y este tipo de cosas, porque la hormona que se utiliza para este tipo, para la pastilla, es una hormona que cambia por completo los niveles de tus hormonas en el cuerpo, ¿no? Y los modifica a tal manera que incluso puede adelantarte o retrasarte la regla, incluso dejarte por periodos largos sin menstruar a las mujeres. Es decir, cambia el ciclo menstrual en las mujeres, ¿no? Porque es una bomba hormonal que lo que hace es atacar al cuerpo directamente como una explosión, ¡pum!, te da todas las hormonas para que si hay algo ahí que ya se fecundó, lo saque y entonces no permita la fecundación y se elimine, ¿no? Y obviamente para hacer eso, pues tiene que ser muy, muy fuerte lo que está pasando. Entonces hay que tener sumamente claro cuál es el método que vamos a utilizar,
porque hay métodos de emergencia, como este, justamente su nombre lo dice, emergencia, en una emergencia, y no puedes estar teniendo emergencias cada fin de semana que salgas a un antro y te pongas muy borracho, muy borracha, y se te olvide utilizar el condón. También eso forma parte de la responsabilidad de tener sexo, ¿no? Si yo sé que con 2 copas encima se me olvida y me nubla la vista y voy a tener sexo con X o y no me voy a cuidar, la responsabilidad ahí empieza por la forma en cómo estoy bebiendo, ¿no? Habría que revisar entonces primero los niveles de alcohol que estoy metiendo en mi cuerpo y que no me están funcionando para empezar a ser responsable y después entonces tener sexo, pues ya, de manera consciente. Pero bueno, eso lo dejo de reflexión. Sí. Cuando tú contraes una enfermedad sexual, cualquiera que sea, hay gente que va por la vida contagiando a otra gente. Por eso Pero, hago hincapié en ser responsables de nuestra propia sexualidad y de cómo tenemos sexo. Memo, yo ¿Sabes? creo que también es importante mencionarles, mujeres, creo que no estoy tan segura, ahí yo creo que me podrías orientar un poquito más, pero bueno, en las mujeres existe el papel Nicolau, existe la colposcopía, entonces es muy importante que siempre se estén revisando, siempre mujeres estén revisando, cada 6 meses, cada año la colposcopía, se las estén realizando. ¿Por qué? Porque también hay muchas enfermedades de transmisión sexual que son silenciosas, pero detectadas a tiempo pueden llevarse de una manera bien. Unas son curables y otras son tratables. Es importante también saber que la mayoría, bueno, sí creo que sí, la mayoría son las como más escandalosas son virus del papiloma, virus del VIH, virus de diversas cosas, pero también los virus es como en la gripe, tú tienes el virus de la gripe y ahí siempre va a estar, pero lo puedes tener inactivo, entonces por eso es tan importante que acudan con su servicio médico, por si llegase a tener algo, no es el fin del mundo, se trata, si no es curable, es tratable, y bueno, se puede tener ahí inactivo. Sí, esto del virus es súper importante mencionarlo porque los virus entran a nuestro organismo y habitan en él, viven ahí. No, por más que uno intente matarlo, sacarlo, eliminarlo, no se va a ir. Es un habitante más y forma parte de la comunidad de tu cuerpo, ¿no? Ya le gustó el clima, le gustó la sensación, le gustó tus células, le gustó y dijo, pues aquí me quedo porque aparte aquí hay alimento y aquí me voy a estar reproduciendo. Por eso es tan importante tener el sistema inmunológico activo, que te esté defendiendo en todo momento, porque si tú tienes tu sistema bien, esos virus no van a atacarte. Y si ya lo tiene, va a estar inactivo, como les mencionaba hace un momento. Exacto. Y bueno, una vez que uno adquiere cualquier de este tipo de enfermedad, lo primero que tiene que hacer es acudir con un especialista para empezar a tratar cualquiera de las cosas que sean, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de VIH, el VIH actualmente es una enfermedad que ya no es igual a muerte, es una enfermedad que tiene que ver, que tiene todo un tratamiento y que ese tratamiento se tiene que llevar de manera continua hasta conforme un médico especialista en el tema pues te guíe, te oriente, hasta llegar a ser indetectables, no transmisibles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un sinfín de términos que si quieren en alguna otra ocasión hablamos enteramente un programa de VIH o enteramente un programa de Papa Nicolau, perdón, de virus del papiloma humano, porque, por ejemplo, en el virus del papiloma humano existen muchísimos tipos de virus. Uno para cada día del año. De ellos, ¿cómo? Uno para cada día del año. Existen, claro. Creo que 300 y algo. Sí, existen muchísimos. Y muchas veces los hombres somos portadores. Y yo también hago la invitación a que no solamente las mujeres sean las que se tengan que revisar. Los hombres también tenemos que revisarnos. Nosotros tenemos algo que se llama urólogo. Y nosotros tenemos que ir con el urólogo cada cierto periodo. Y el urólogo te va a decir a ti, porque aquí como hay estudios del Papa Nicolau, etcétera, estudios que te hacen, a los hombres nosotros también nos hacen algunos estudios, ¿no? Y a lo mejor tú como hombre estás siendo portador del virus del papiloma humano y lo estás transmitiendo. A lo mejor tú nunca vas a desarrollar un síntoma ni vas a tener ningún tipo de consecuencia en tu organismo.
lo tienes y lo estás transmitiendo a las demás personas con las que te estás acostando, hombres o mujeres en general, ¿eh? Porque actualmente la tasa, por ejemplo, en la población LGBT, en la garganta creció muchísimo el cáncer. Antes era cervicouterino, actualmente se está viendo mucho cáncer en la garganta también porque el sexo oral sin protección también genera aquí adentro de la garganta, Sí, el virus le fascina. Aquí hay un festín de actividad en donde el virus se arraiga y entonces, dependiendo del tipo de virus que sea el que te transmitan, es la consecuencia que vas a tener, ¿no? Entonces, sí les hacemos la invitación para que en esta responsabilidad de, repito, entender tu sexualidad y saber comunicarla y poner límites. Dos, tener tus propios métodos anticonceptivos, tus propios métodos de protección al momento de tener sexo. Y tres, cuando ya sucedió algo, si te pasa en algún momento, sea cualquier enfermedad, porque aparte de estas, existen muchas otras, ¿no? Existe la gonorrea, la sífilis, existe un chancro, existe, bueno, un sinfín de cosas que nos pueden ocurrir cuando tenemos sexo. Ya que sucede, pues hay que asumir la responsabilidad de esa consecuencia y entonces no estigmatizarlo, no es igual a muerte, no es igual a eso, todo es tratamiento, todo es curable y entonces empezar a tener ciertas precauciones ahora sí de aquí adelante, ¿no? Porque también si tú ya sabes que tienes, por ejemplo, VIH y vas por ahí por la vida teniendo sexo sin protección, es súper importante que sepas que estás contagiando a otras personas que a lo mejor y tampoco saben que tú lo tienes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ojo, aquí pasa algo bien interesante. Muchas personas que tienen VIH no saben que hay otras personas con las que pueden tener sexo que también lo pueden tener. Si tú tienes un virus del VIH y otra persona de repente tiene otro virus, pero mucho más fuerte, hay una combinación de virus. Ese virus va a tener una mutación dentro de tu cuerpo. Y entonces ya no es un virus, ya tienes ahí varios virus dentro del VIH dentro de tu cuerpo y hay muchas más probabilidades a desarrollar algo que se llama SIDA, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, o SIDA o cualquier otra enfermedad, porque tu sistema inmunológico se deteriora y obviamente ahí empiezan las enfermedades a atacar oportunas, se les llama, ¿no? Enfermedades oportunistas que de repente llegan cuando tu sistema inmunológico está debilitado y te empiezan a atacar. Entonces, sexo, luego existo. Sí, pero luego existo siendo consciente, teniendo educación, teniendo información y sabiendo primero y principalmente qué es lo que quiero con mi cuerpo, qué me gusta, qué no me gusta, y entonces a raíz de eso, entender cómo y para dónde voy a tener sexo. así es, Memo. Pero también sabes que, o sea, si hay personas que no saben que están enfermos, sí es cierto, pero también hay quienes por alguna situación de no manejar bien la enfermedad, la adherencia al tratamiento, etc., sí realizan el acto sexual con plena conciencia de que van a infectar a otro. Ah, claro. Entonces, De hecho, eso ya es un delito, ¿eh? O sea, si tú te enteras que alguien te infectó, pues tú vas y denuncias, porque ya está tipificado también, ¿no? Entonces, bien, perfectamente puedes poner tu denuncia si algo así te sucede. así es. Digo, yo no soy abogado, pero hay instituciones a las que te puedes acercar en la Ciudad de México, que es en donde, bueno, y seguramente hay en cualquier lado, nada más habría que buscarlas para que nos orienten al respecto, ¿no? Así es. Nos dice Sergio Piano 86, de cierto modo el sexo oral es un poco más seguro que el sexo anal o vaginal. Todo tiene riesgos. Como bien lo menciona Memo, existe el virus del papiloma, entre otros, que es el que te hace condiloma, se llaman, y son como pequeños quistes, sí, pequeños quistes, verruguitas en la garganta, y esto puede ocasionar hasta cáncer de garganta, si no es detectado a tiempo. Entonces yo creo que la mejor manera de que tengas un sexo seguro es sexo con precaución. Y bueno, si se está teniendo sexo casual, aquí hay algo importante que mencionar, ¿no? Si estamos, como hablábamos al inicio de las aplicaciones en donde uno se mete a Grindr, se mete a y entonces haces tu app, tu perfil, bla, bla, y te quedas en el lugar de la persona, en tu lugar, en donde sea, en un hotel, y tienen sexo, el riesgo es más importante, porque tú no sabes con cuántas personas esa persona se ha acostado. Y aquí hay algo que me gustaría mencionarles.
Cuando tú te acuestas con una persona, te estás acostando a su vez con todas las personas que esa persona y esas personas se han acostado. Porque tú no sabes cuántas infecciones trae esa persona de todas las otras personas de bla, 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 y haces tu ramificación impresionante de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, está perfecto que tengan sexo así. Yo no lo estoy, yo no digo que esté mal, no, está bien, porque forma parte del descubrir, del placer, de lo que es, pero hay que tenerlo de manera informada y segura, ¿no? Si tú estás teniendo sexo casual, y crees que el sexo oral es mucho más efectivo porque no tiene tanto riesgo, bueno, pues déjame decirte que si tú tienes una muela picada y la persona tiene líquido preseminal, en el líquido, si esa persona tiene VIH, si esa persona tiene alguna infección, si tiene gonorrea, qué sé yo, cualquier enfermedad de transmisión sexual seguramente te la va a pasar. Si tienes un afta, si tienes una herida, si tienes una abertura, si tienes la garganta inflamada, o sea, todo eso lleva una consecuencia porque le estás exponiendo, tu cuerpo está en una mayor exposición, ¿no? Un sexo oral seguro sería un pene limpio, sin ninguna enfermedad, y una boca sana sin ninguna enfermedad. Que entonces, pues no podemos asegurarlo, ¿no? Es una ruleta rusa, tú la echas a girar y no sabes en qué va a parar. Entonces, no. El sexo oral en sexo casual tiene el mismo riesgo. Obvio, el anal y vaginal, el riesgo es mucho más todavía, pero también tiene un riesgo el sexo oral. Si tu pareja y tú son estables y tienen periódicamente estudios y se revisan y hay confianza, que es lo que tendría que haber, y hay una buena comunicación y cada quien conoce su cuerpo y sabes qué le gusta a tu pareja y que no, bueno, pues entonces a lo mejor esa interacción puede darse de manera mucho más segura, ¿no? O sea, sí aumenta el riesgo cuando tú tienes muchas más parejas sexuales. Así es. Eso, pues sí, no podría decir lo contrario, pero está bien, ¿no? Cada quien, y ojo, el que una persona decida tener múltiples parejas sexuales tampoco está mal, está bien, siempre y cuando tenga la información y la responsabilidad de asumir todas las parejas sexuales con las que se está acostando, ¿no? Es nuestra responsabilidad, insisto, y voy a insistir todo el tiempo en esto, es mi responsabilidad, es mi salud y es mi sexualidad, y entonces yo a través de eso decido cómo, cuándo, con quién, dónde hacerlo, ¿no? Memo, te mandan un saludo. ROLB. Memo, no sabía que hacías estos videos. Te mando un besote. Ay, muchas gracias, Ro. Pues sí, invítalos, Maga. Recuérdales el horario en los que los hacemos y cada cuándo van a ser. Cada sábado estamos transmitiendo a las 9. Bueno, hoy un poquito más tarde, pero el horario ya se estableció y va a ser a las 9. Entonces los estaremos esperando por aquí. Hay fallas técnicas, en mi casa se fue la luz. El día de hoy Magali y yo tuvimos una reunión un poco larga, antes tuvimos otra reunión. Tenemos muchos proyectos. Tuve pacientes en la mañana, entonces estuvimos un poco ocupados, pero bueno, la transmisión se hizo, ¿no? O sea, no la dejamos. Así es. Quiero invitarlos a que sigan la transmisión pasada les conté que me hicieron una entrevista en un canal que me fascina, me agrada, me encanta. La verdad es que yo no conocía su contenido. Toda la historia estuvo así, ya se las puedo contar, porque ya salió, ya se publicó. Yo empecé a tener mucha interacción a través de Twitter y de repente por Twitter un periodista me contactó, es un comunicólogo. Y él me contacta y me dice, oye, yo tengo un proyecto, me manda lo de su proyecto y me dice, quiero entrevistarte, ¿no? Y entonces yo pues obviamente dije, entrevistarme a mí, como de qué, para qué serviría, tal. Me dijo algunos temas acerca de la psicología y el tema que quedó fue inteligencia emocional. Nos reunimos previamente, todo fue virtual en estas fechas, justamente la entrevista fue hace un mes. Hoy hace un mes que me hicieron esa entrevista y el canal se llama Aquí se habla de otras cosas. Es con Eric. Eric es el conductor y creador de este proyecto y hablamos de inteligencia emocional.
Entonces te invito a que lo busques, está en todas las plataformas digitales, principalmente en Spotify. Entonces tú vas a Spotify y metes, aquí te habla de otras cosas, y te vas a encontrar con el capítulo número 11, que es el capítulo en el que yo salgo. Escucha otros capítulos, están muy buenos porque tiene distintos invitados y demás, pero en el capítulo que yo hablo te doy todas las estrategias y por qué es importante tener inteligencia emocional, ¿no? Diferenciar la inteligencia emocional de la inteligencia numérica, en donde nada más nos ponían una calificación con anterioridad, cómo adquirir nueva inteligencia emocional. Te doy también, te dejo tarea. Si tú llegas al final de la entrevista, es muy corta, la entrevista fue como de 30 minutos, en realidad es muy, muy corta, muy breve, pero todos esos 30 minutos tienen mucha, mucha información muy importante acerca de cómo empezar a pensar en positivo, cómo crear nuevos hábitos y tener estrategias para ser una persona mucho más eficiente, como con una comunicación asertiva, e incrementar. Todos tenemos inteligencia emocional. Lo que nos hace falta es a lo mejor entender un poquito nuestro cerebro. Ya que entiendes tu cerebro y cómo funciona, inmediatamente tú puedes empezar a crear estrategias o seguir algunas que ya existen para tu bienestar emocional, ¿no? Entonces te invito a que te vayas a Spotify, pongas, aquí se habla de otras cosas, o el link directo está en @memo-villalobos, está en mi perfil, para que escuches la entrevista que me hizo Eric. Ahí lo encuentras como @Eric solo con C en Twitter, ¿no? Para que lo conozcas y encuentres su material, y la verdad es que está sumamente increíble esa entrevista que me hizo, ¿no? Pues muchas felicidades, Memo. El tema de la inteligencia emocional es súper interesante. Hay quienes mencionan, y yo también la verdad creo mucho en eso, que una persona con inteligencia emocional muchas veces sobresale más que una persona con un IQ o un coeficiente intelectual elevado, sobresale mucho más la persona con inteligencia emocional. Es que mira, antes, y nada, porque si a mí me picas la mejita, yo me voy, ¿eh? Me voy como hilo de media. Pero es algo bien importante, entender que nuestro cerebro, hasta hace unas investigaciones, nosotros creíamos que nuestro cerebro, pues solamente era como, es decir, que nuestro cerebro era para calcular y tener ciertas habilidades específicas, ¿no? Y las emociones las dividíamos de nosotros. Los neurocientíficos actualmente han encontrado que nuestro cerebro es un cerebro emocional. Por eso hace rato les decía que cuando nosotros tenemos sexo, no podemos, si alguien te dice, es que yo no involucro sentimientos, yo no involucro emociones, pues te está mintiendo, porque el sexo involucra ya de por sí emociones, ¿no? Entonces, a lo mejor no tiene un compromiso en esa relación sexual que están teniendo, que es otra cosa, es otro tema. No hay compromiso y no quiere compromiso. Eso sí se puede, pero las emociones siempre están de por medio. Así es. Memo, tenemos más comentarios. Sergio Piano 86 nos manda una carita con corazones. Saludos, Sergio. Me parece muy bueno lo que hacen. Luego, JC Robles 1972, están increíbles. Si les está gustando lo que les estamos diciendo, por favor, quiero ver corazoncitos. Quiero ver muchos corazoncitos, y eso me va a dar bueno, me va a identificar que los que nos están viendo efectivamente les gusta lo que estamos transmitiendo. Bueno, JC Robles 1972 nos dicen, están increíbles estas transmisiones, increíble contenido e información. Muchas gracias, Jorge. Un beso, Jorge. Ah, no era JC Robles. Ah, perdón, un beso, JC Robles. Y un abrazo grande. Ro-esquive, pero ¿cómo puedes llevar una vida sexual sin miedo? Porque ya con tanta enfermedad no sé si sea suficiente solo usar condón. Es algo duro Pues mira, aceptar, pero súper real. La verdad es que sí, el condón sí te protege de muchas enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, hay otras de las que desafortunadamente no te protege. Como en el caso de que mencionaba Memo del virus del papiloma humano, hay muchos casos en donde aunque uses protección, en este caso el condón, no puedes llegar a tener la infección porque el contacto piel con piel lo puede desarrollar. Sin embargo, el uso del condón, muy importante, disminuye
o que te infectes de otras tantas. Entonces, sí es más recomendable que utilices el condón. Y En bueno, un 99% de posibilidades que no te contagies, ¿no? exactamente. Pero bueno, todo esto es ruleta rusa. Sin embargo, bueno, no le quita lo placentero al sexo y hay que ser conscientes y asumir responsabilidades y todo bien. Ah, también otro tema, lo que decíamos hace un momento, el sistema inmunológico, ese te protege contra muchas cosas. Si tú también llevas una buena alimentación, si llevas un buen ritmo de vida, si sabes manejar el estrés, si sabes manejar episodios de ansiedad, etc., todo lo que te va enfrentando el día con día, eso va a ayudar a que tu sistema inmunológico esté tan al 100 que ese tipo de virus te van a hacer, por decirlo de alguna manera, los mandados. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo. Y bueno, a mí me gustaría ampliar un poco, contestándole un poco a este Robo, lo que dice, pero ¿cómo puedo llevar una vida sexual sin miedo? A ver, habría que entender qué es el miedo. Tenemos 4 emociones negativas y tenemos una emoción positiva, ¿no? Y dentro de estas 4, una de ellas es el miedo. Es decir, es algo que viene ya también en nuestro ADN, en nuestro código genético y que nuestro cerebro por sí solo ya trae programado. El miedo nos ayuda a salir de un momento y nos salva. Por ejemplo, en nuestros antepasados, cuando cazaban mamuts, el miedo los ayudaba a salir corriendo o a aventarse o a crear una estrategia para poder cazar ese mamut. Con el paso del tiempo y de los años, obviamente, pues esto dejó de suceder, pero seguimos sintiendo miedos en distintas dimensiones, con distintas proporciones y con la evolución pertinente que el cerebro ha tenido. Miedo, si yo me podía poner a pensar, por ejemplo, hay más probabilidades de que tú salgas a la calle y te atropellen a que contraigas una enfermedad de transmisión sexual teniendo sexo. Entonces, es decir, no podemos ir por la vida con miedo, queriendo, teniendo sexo con miedo. Lo que tenemos que hacer es tener sexo consciente, sexo seguro, sexo protegido, ¿no? Y entonces saber que si, insisto, es una pareja con la que no, por muy enamorado que te sientas y por mucho filtreo que haya dentro de esa persona, tienes que ser consciente de que no conoces a esa persona y no conoces el hábito que tiene de higiene, no conoces los hábitos sexuales que ha llevado, porque así como a ti te lo pide, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, solamente contigo lo hago sin condón. O sea, como, ¿por qué solo conmigo? ¿No? Exacto, entonces lo mismo me dice a mí y se lo dice a 50 personas con las que anteriormente se ha acostado, porque en ese momento esa persona es especial. Ojo, ahí hay emociones. La persona te está haciendo sentir especial en ese momento por todas las hormonas que estamos viviendo y que estamos vivenciando en ese momento. Nos nublan un poco el cerebro, sí. Y ojo, abajo tenemos una cabeza, pero tiene un hoyo, es tonta y no piensa. Tenemos que pensar con esta de arriba, ¿no? Eso es súper importante. La cabeza de abajo es pendeja, no piensa. La de arriba es con la que tenemos que pensar. Entonces, el miedo es un mecanismo de defensa que te va a alertar y te va a decir, aquí está sucediendo algo. Y yo siempre, algo que les digo a mis pacientes o que le digo a las personas con las que trabajo, la intuición es sumamente importante. Hay que hacernos caso, hay que escucharnos, hay que aprender a identificar el lenguaje. Desde que tú llegas con una persona, el lenguaje corporal, tú ya hiciste un escaneo, pum, pum, de arriba abajo en menos de un segundo. Insisto, un poco más, ¿no? Pero en cuestión de segundos tú escaneaste a esa persona y tú ya tienes una idea. Que está nublado es que en ese momento a lo mejor se nubló esa información por las hormonas, por el momento, por etcétera. Bueno, puede suceder. Sin embargo, tenemos que empezar a escucharnos y tenemos que empezar a escuchar estas alertas que de repente tenemos, ¿no? O que nuestra misma sensación nos da, que nuestro cuerpo nos dice, que nuestra forma de expresión y de comunicación con los demás nos está transmitiendo. Hay que tener ese cuidado. E insisto, no podemos dejarle, nos quedan 20 segundos, no podemos dejarle la responsabilidad al miedo, porque entonces nuevamente es delegar una responsabilidad a algo.
la responsabilidad no es a ese alguien con el que te